¿Cuán antiguas son las lenguas de señas? Esta es una pregunta sumamente relevante para las comunidades sordas porque equivale también a contestar la pregunta ¿cuán antiguas son esas comunidades? ¿Desde cuándo están ellas con nosotros? Es justamente sobre esto que voy a hablarles en este video. Hace unos 400.000 años apareció en la Tierra el Neandertal. Esta especie, que no es idéntica a la nuestra, dejó en su paso por la Tierra y huellas de que tenía una cultura. Enterraba a sus muertos, elaboraba herramientas, pintaba. El Neandertal tenía una cultura compleja. Tener una cultura compleja significa a su vez tener una lengua. Sin embargo, es muy interesante ver que en la argumentación respecto a que esta especie debió tener una lengua no queda demasiado claro acerca de si esta lengua era una lengua hablada o era una lengua señada. Entre las explicaciones que se han propuesto al respecto hay dos vertientes. Una de ellas dice los neandertales hablaban y una segunda vertiente explica las cosas de otra manera y dice los neandertales no hablaban como nosotros, sino que utilizaban una mezcla de señas y de sonidos. Uno de los argumentos que contradice de manera más fuerte la explicación según la cual los neandertales hablaban, tal como hablamos nosotros hoy en día, es el hecho de que no existe una clara transición entre el uso de comunicación corporal, como se conoce en todos los homínidos, y el uso de sonidos de habla. ¿Cómo ocurrió esa transición? Si es una transición violenta, producto por ejemplo de una mutación repentina e individual, esto contradiría los postulados de la teoría de la evolución. La segunda alternativa va más de acuerdo con lo que la biología nos enseña a partir de la manera en la que ocurren los cambios en las especies, es decir, de manera progresiva y de manera gradual. Según esta segunda explicación, el hecho de que los homínidos en algún momento dejaran de caminar en cuatro patas y dejaran las manos libres, habría permitido que las manos se convirtieran en elementos también de comunicación. De tal manera, la mímica y las manos empezaron a convertirse en elementos para la comunicación y de manera paralela comenzaron también a utilizarse sonidos que se fueron incorporando a los códigos con los cuales estas personas pudieron haberse comunicado entre sí. Uno de los argumentos que viene asimismo en apoyo de esta segunda explicación es el hecho de la profunda vinculación que existe entre la producción de gestos y de habla. Es decir, nosotros no podemos dejar de utilizar simultáneamente ambos canales. Mientras hablamos estamos constantemente moviendo las manos, moviendo la cara, apoyando lo que decimos, marcando los acentos e incluso sustituyendo elementos de la oración con gestos. Una vinculación tan estrecha entre dos sistemas fisiológicos tan diferentes indica que evolutivamente han estado funcionando juntos a lo largo de centenares de miles de años. Y otro muy interesante argumento a favor de la segunda explicación, es decir, a partir de la cual la humanidad habría empezado a comunicarse utilizando una mezcla de gestos con sonidos, tiene que ver con explicar de qué manera pudo haber surgido la sintaxis, es decir, de qué manera comenzaron los signos aislados a combinarse entre sí de manera sistemática para constituirse en oraciones. Esto no es para nada fácil de explicar cuando nosotros no encontramos entre la primera fase, es decir, la fase de utilizar signos aislados, y la segunda fase, la de ya tener combinaciones en oraciones, no encontramos nada en medio, es decir, como que nos faltara ese eslabón. Tenemos ahí también un eslabón perdido. Y es justamente en este aspecto que la lingüística de las lenguas de señas, o que lo que sabemos hoy de las lenguas de señas, nos podría ofrecer un argumento bastante convincente para explicar el surgimiento de la sintaxis. Para ello voy a utilizar una seña que aparece en muchas lenguas de señas diferentes y se conoce como seña con clasificador. Esa seña significa tanto como una entidad erguida, puede ser una persona, se desplaza en línea recta desde un punto ubicado a mi izquierda a un punto ubicado a mi derecha. El análisis de esta seña revela que en ella estamos codificando información relativa a una entidad, es decir, lo que podría considerarse un sujeto. Estamos también codificando información acerca de una acción, un movimiento, de un desplazamiento espacial, y estamos codificando información relativa a circunstancias
del movimiento, dónde empieza, de qué manera transcurre, dónde termina. En este tipo de argumentación tendríamos ya la explicación acerca de cómo hubiera podido generarse la sintaxis. Según esto, las lenguas de señas serían tan antiguas como las habladas porque en realidad las dos surgieron a partir de un origen común. No obstante, la pregunta nuestra era cuán antiguas son las lenguas de señas y nosotros no hemos respondido todavía a la pregunta. Estamos respondiendo a la pregunta de cuán antiguas son las señas o cuán antigua es la comunicación señada. Eso sí, es tan antigua como la humanidad. Sin embargo, la pregunta concreta que nos ocupa tiene que ver con las personas sordas y todo lo que he estado conversando hasta ahora tiene que ver más bien con colectivos oyentes, es decir, tenemos que continuar profundizando con la argumentación. El siguiente argumento que voy a utilizar no es de carácter lingüístico sino estadístico. Sabemos que es natural que muchos niños nazcan sordos. De acuerdo con la prevalencia de sordera tal como la conocemos, esto implica que de cada 1000 niños que nacen, por lo menos uno viene al mundo sordo. Si podemos aplicar este mismo concepto a la prehistoria, tendríamos que pensar entonces que para que en un mismo lugar pudieran coincidir al menos dos personas sordas de manera estable en el tiempo, es decir, a través de varias generaciones hubiera al menos siempre dos personas sordas presentes que pudieran interactuar de manera tan intensa como para generar una lengua de señas y para transmitirla a otra generación que la continúe elaborando, necesitaríamos al menos una población estable de 2000 personas. Sin embargo, durante la prehistoria sabemos que los grupos humanos no alcanzaban estas dimensiones. Por lo general, las personas se movían a lo largo de enormes territorios detrás de la comida, es decir, iban detrás de rebaños o en busca de frutas, de nueces silvestres. Y esto implicaba que los grupos no pudieran ser muy grandes. Estamos hablando de grupos entre 20 y 50 personas. Cuando los grupos alcanzaban un número mayor, necesariamente se dividían para poder aumentar las posibilidades de que el grupo realmente pudiera conseguir suficiente alimento. Es decir, de acuerdo con esto, nosotros a lo largo de todo ese periodo no tenemos la posibilidad de encontrar más de dos personas sordas en un mismo grupo humano. Recurriendo otra vez a la estadística, en un grupo de estas dimensiones nacería un niño sordo probablemente cada 30 años, lo que impediría naturalmente que se creara una lengua de señas porque las expectativas de vida en ese tiempo eran bastante bajas. Las personas no vivían más de 40 años. Únicamente cuando los seres humanos comenzaron a cultivar plantas como la papa o como el maíz o como el arroz, y esto los llevó a hacerse sedentarios, es decir, a establecerse en un mismo lugar para poder cuidar las plantas que les daban el alimento. Justamente a partir de esto, que ocurre alrededor de unos 10.000 años antes de nuestro tiempo, en lo que se conoce como el Neolítico, es que nosotros empezamos a encontrar ya poblaciones lo suficientemente grandes, pequeñas ciudades, y podemos entonces ya realmente pensar que se dieron las condiciones como para que surgiera una lengua de señas. Es decir, esta sería realmente la respuesta a nuestra pregunta inicial. ¿Cuán antiguas son las lenguas de señas? Las lenguas de señas, tal como las conocemos, vinculadas a personas sordas, únicamente pueden ser ya encontradas en el Neolítico, es decir, a partir de la creación de pequeñas ciudades y algo que es algo que ocurrió alrededor de 10.000 años antes de nuestra era. Es decir, ya en el Neolítico encontramos las condiciones necesarias como para que surja una lengua de señas. Por tanto, esta es la respuesta a nuestra pregunta inicial. ¿Cuán antiguas son las lenguas de señas? Pues son por lo menos tan antiguas como el surgimiento de la agricultura, es decir, cerca de 10.000 años antes de nuestra era. En otro video les voy a hablar de la evidencia documental más antigua que tenemos acerca de personas sordas y de comunicación señada. Esto ocurrió en el Imperio de los Hititas hace más de 4000 años.